Muy buenas tardes y que el Señor os bendiga. Ya estamos a viernes, ya estamos en nuestro estudio bíblico y vamos a empezar explicando. Va a ser un estudio bíblico, no vamos a coger un pasaje de la Biblia, no vamos a coger ni un versículo ni un capítulo, vamos a coger un libro entero, que es el libro de los Salmos. Este estudio bíblico va a durar 2 semanas. En el primero lo que vamos a estudiar es el libro de los Salmos. Vamos a dar un repaso a qué es el libro de los Salmos, a qué nos encontramos en el libro de los Salmos, quién escribió los Salmos, por qué se escribieron los Salmos. Vamos a hablar un poco del contexto, vamos a dar unas pinceladas y la semana que viene también, pero vamos a entrar más en el tema, vamos la semana que viene a entrar más en enseñanza para nuestra vida, aunque hoy también toquemos algo de todo esto. Es un tema que me ha encantado preparar. Cuando uno coge la Biblia y la lee por encima, la palabra nos quiere decir muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando nosotros cogemos la palabra y le pedimos que nos hable y le pedimos que nos enseñe aquello que hay ahí escondido y que tenemos que aprender, descubrimos muchas cosas. Y entre ellas que poco sabíamos de lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Así que quiero orar para que no sean mis palabras, sino que sea una enseñanza que el Señor traiga, que Dios hable, y que no sean vuestros oídos ni vuestro entendimiento comprendiendo, sino que el Espíritu Santo hable a vuestro interior. Así que, Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu perdón, porque somos seres imperfectos, somos seres creados a tu imagen, Señor, pero con muchos defectos en nuestra humanidad, así que te pedimos perdón por aquello que hagamos que te cause tristeza, Señor, por aquello que hagamos que te cause dolor, y que nos ayudes a rectificar, que nos ayudes a arrepentirnos, que nos ayudes a transformar aquello que no es correcto, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo descienda, es bienvenido en este lugar, y que hables a mis hermanos y hermanas, Señor, que hables a mi vida, Padre, y que me uses como un canal limpio en tus manos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, Salmos. Vamos a empezar por el nombre, Salmos. Esta palabra es una palabra hebrea. Y esta palabra hebrea significa libro de alabanzas. Esto es lo que significa la palabra Salmos. La palabra Salmos se puede traducir, y cuando es traducida al griego, no diré la palabra porque no la sé pronunciar, esa misma palabra es el nombre que lleva una de las traducciones de la Biblia, y es la Septuaginta. Este es el nombre. Cuando nosotros abrimos la palabra, abrimos la Biblia y nos ponemos en el libro de Salmos, en estos salmos, en estos 150 salmos que tiene, encontramos unas palabras en cursiva, unas palabras en negrita más chiquitinas. Y bueno, abro un paréntesis, que es bueno que hoy cojáis un boli y un lápiz, que cojáis una libreta, porque vamos a dar palabras, hoy es un estudio más de investigación, y hay palabras que nos suenan, que sí, que podremos recordar, pero hay otras cosas que no. Lo iré diciendo despacio para que podamos llegar a entenderlo todo. Pues lo que decía, cuando nosotros abrimos Salmos, abre la Biblia en Salmos, vale, ya estás en un salmo, pues arriba en el título, abajo podemos ver como una frase, unas palabras en cursiva, a veces dice al cántico gradual, al músico principal, Selah. Aquí encontramos palabras, pero hay otras palabras como alamot. Si queréis tomar nota, la palabra alamot significa voz soprano. Luego, ejelet sahar, también podemos encontrar esa palabra.
Esto significa hablando de los tonos musicales. También podemos encontrar la palabra gitit, G-I-T-I-T. Esto significa instrumento. Luego también podemos encontrar la palabra maskil. La palabra maskil significa meditación. Luego está la palabra miktam, que todo esto está sacado de la palabra, todo esto no me lo estoy inventando. Si vamos si vamos pasando las páginas, veremos que en todos los salmos ahí hay como unas anotaciones. Pues la palabra miktam significa poema. Luego hay otra que es mut-laben. Esto significa canción de muerte, canción de un entierro, de un lamento. Luego está la palabra nejinot. Esta palabra es música de instrumentos de cuerda. El arpa, ahora en nuestros tiempos diríamos la guitarra y otros el violín, todos lo que son los instrumentos de cuerda. Luego está el sheminit. Esa palabra era a los levitas que tocaban la octava cuerda del arpa. Y luego es sihayón, que es un tono de lamento. Y como podemos comprobar, estas palabras tan raras, todas y cada una de ellas hacen mención a las alabanzas, a la adoración, a la música. Así que efectivamente estamos frente a un libro de alabanzas, como su nombre indica. Y bueno, ¿quién escribe salmos? Todos, lo primero que se nos viene a la cabeza es David. Porque sabemos que David no solo fue rey de Israel, sino que David era un adorador, era una persona que alababa con su cuerpo, que alababa a Dios con su cuerpo, tocando, bailando. Pues vamos a saber quiénes son las personas que escriben los salmos. Y digo las personas, porque no todos los salmos son de David. Hay 150 salmos, unos muy cortos, unos muy largos y unos pues normalillos, ¿verdad? Pues del rey David, del David que nosotros conocemos, hay 73 salmos. No los 150. 73 salmos son de David. Y no hace falta explicar, ¿verdad?, quién es David. David llegó a ser un hombre al que Dios estimaba, llegó a ser rey de Israel, escogido por Dios y un hombre que realmente amaba a Dios. Conocemos la historia de David. Hoy no la vamos a explicar. Luego, si 73 son de David, ¿de quién son el resto? Pues mirad, 12 salmos son de Asaf. ¿Y quién es Asaf? Bueno, Asaf era un profeta y un músico que mientras tocaba el arpa y cantaba, estaba profetizando de parte de Dios. Él era un levita, un músico, y no un músico que tocaba y profetizaba, ya, no. Era director de música del templo. Era una persona importante en el templo, era un músico que llevaba la unción de Dios, que profetizaba en el nombre del Señor. Pues de él son 12 salmos. Cada uno de ellos, yo los tengo apuntados, todos los que le corresponde a David y a los demás, si estáis interesados en saberlo, me podéis escribir y yo os apunto todo, los salmos de cada uno de ellos. Luego, si 73 son de David y 12 de Asaf, otros 12 están como autor los hijos de Coré. ¿Los hijos de Coré? Sí. Los hijos de Coré eran Asir, Elcana, ese ya no suena más, ¿verdad?, y Abisaf. Estos son los tres a los que se le atribuye estos 12 salmos. Ellos eran los tres, igual que su padre Coré, miembros de la tribu
de Leví, bueno, miembros, eran de la tribu de Leví, eran levitas. Después, dos salmos le corresponden a Salomón, sí, a Salomón, al Salomón que todos sabemos y conocemos quién es. Salomón fue el autor, para que nos pongamos en situación, era el autor del templo de Jerusalén, fue el que montó, fue el que construyó el templo. Él era hijo, ya lo sabemos, de David y de Betsabé, y todos sabemos que Dios le dio la gracia, Dios le dio el conocimiento, le dio la sabiduría y llegó a ser el hombre más sabio de la tierra. Pues dos de estos salmos le corresponden a él. Uno de los salmos le corresponde a Emán, Ezraíta. Ese es de donde era, ¿de acuerdo? Emán Ezraíta. Pues este hombre no era uno que caminaba por allí, era nieto del profeta Samuel. Sí, del profeta Samuel. Del profeta Samuel que tanto estamos acostumbrados a escuchar en la palabra. Pues era su nieto y había escrito un salmo de los que hoy podemos nosotros leer. También podemos decir, si lo queréis saber, os diré exactamente qué salmos, y si no, la semana que viene, cuando sigamos, os especificaré el salmo tal, o podré poner aquí unos segundos para que podáis tomar notas de cada salmo a quien le corresponde. Este Emán Ezraíta, aparte de ser nieto del profeta Samuel, él mismo era profeta de la corte del rey David. Vivía en el templo. Era parte de la corte del rey David y era profeta. Y cuando nos habla en Primera de Reyes de los címbalos, de la música, nombra a 4 sabios. Pues él era uno de esos 4 sabios. Estaba considerado uno de los hombres más sabios que había. Otro salmo está asignado a Etán, también Ezraíta. Etán. Este señor vivía en el templo de Salomón, no de David, de Salomón. Era contemporáneo de Salomón. Era la misma época y vivía allí con Salomón. Y se le considera el segundo hombre más sabio de la época. Primero y único, el que Dios le había derramado más sabiduría a Salomón. Y el segundo era él. Otro de los salmos se le atribuye a Moisés. No otro Moisés, no. Nuestro Moisés. El Moisés que conocemos. El mismo Moisés que era autor del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es la ley, esos son los 5 libros de la ley. El mismo Moisés que fue el profeta, para mí, más importante del judaísmo, fue el libertador del pueblo de Israel, estaba esclavo en Egipto y los sacó, los llevó hasta las puertas de la tierra prometida. Ese es el Moisés, que se le atribuye uno de los salmos. Y si hacemos sumas, 73 de David, 12 de Asaf, 12 de los hijos de Coré, 2 de Salomón, 1 de Emán, 1 de Etán, 1 de Moisés, no da 150, da 102. Pues los otros 48 salmos son anónimos, no tienen autor conocido. Son anónimos, claro que alguien lo ha escrito, pero son anónimos para nosotros, no sabemos quién es, todavía no se ha podido descubrir, no hay suficientes datos para poder atribuir estos salmos a otros. Y ahora vamos teniendo más o menos claro qué son esas palabras sueltas, qué significa el nombre de salmos, quiénes eran los autores. Vamos a ver el año. ¿En qué año se escribió el libro de Salmos? Efectivamente, si nos ponemos a pensar de quiénes eran los autores, nos damos cuenta que si a alguno se le atribuye a Salomón, por ejemplo, y el otro se atribuye a David, nos estamos dando cuenta que son años diferentes. Uno es el padre del otro.
Moisés era tiempo anterior. Aquí nos damos cuenta de que son diferentes autores y diferentes fechas de escritura. Pues se estima que el libro de los Salmos se escribió en unos 1100 años, aproximadamente. Sabemos que toda la Biblia, toda, está escrita a lo largo de 4000 años y más de 200 escritores. Pues el libro de Salmos, mínimo, está escrito por 6 autores. Luego están los desconocidos, que no sabemos si es uno o son 48, uno cada uno. Pero se escribió entre el 1400 antes de Cristo y el 300 antes de Cristo. Unos 1100 años ahí de tiempo para escribir los salmos. Y dentro de los salmos hay diferentes tipos de salmos. Hay 7 grupos de salmos, hablando ahora de los 150 salmos. Independientemente de quién lo escriba, encontramos salmos, vamos a especificar estos 7 grupos para más o menos identificar cuando leamos un salmo de qué más o menos es el contexto en el que se escribió. Pues hay un grupo, que es el más grande de los grupos, que son los himnos. Hemos dicho que el libro de Salmos es un libro de alabanzas. Pues hay salmos que son himnos. ¿Qué es esto de himnos que tanto nos suena esa palabra? Pues los himnos son cánticos, son canciones, cantos de adoración a Dios. ¿Adoran a Dios? Pues estos son los cánticos. Luego hay otro grupo de salmos que son los lamentos en comunidad. ¿Qué es esto de comunidad? Pues oraciones que nacen de una situación de conflicto dentro de un pueblo, dentro de la comunidad, dentro de un grupo de personas. Hay salmos escritos en medio de esos conflictos que está pasando en ese momento en un pueblo, y entonces es un cántico a Dios, es un lamento, es el pedir auxilio, pero en comunidad. Luego hay otro grupo de salmos que muchísimos, están escritos por David, la mayoría, bueno, algunos no, pero son lamentos individuales. ¿Qué es esto? Pues son oraciones que piden la ayuda de Dios en situaciones personal de la persona, de situaciones de angustia, situación de peligro, situación, no sé, de pecado, y sobre todo son oraciones que dan gracias a Dios porque o reconocen que Dios les ha sacado o tienen fe de que Dios les va a sacar. Son oraciones a Dios individuales de acción de gracias, podríamos decir. Otro de los grupos de los salmos que nos encontramos son los salmos mesiánicos. ¿Esto qué es? Estos salmos mesiánicos son los que narran, los que explican, los que tenemos reflejado en la Escritura, que están explicando, que están anunciando, que están haciéndonos entender los eventos que ocurrían con el rey de Israel. Por ejemplo, una boda, una presentación, una pedida de mano, incluso oraciones de acción de gracias cuando venían de la guerra y daban gracias a Dios por haberles dado la victoria, e incluso oraciones que el rey hacía antes de salir a la batalla. Estos serían los salmos mesiánicos. Hemos dicho los himnos, los lamentos en comunidad, los lamentos individuales y los salmos mesiánicos. Y después nos encontramos los salmos didácticos. Esto ya nos suena más. ¿Qué es un salmo didáctico? Algo didáctico es algo donde podemos sacar una enseñanza, un aprendizaje. Pues el salmo didáctico son los que tienen como propósito enseñarnos algo, abrirnos la mente, abrirnos un camino,
ayudarnos a tomar decisiones. Estos son los salmos didácticos. Luego hay otros salmos que son los salmos imprecatorios. ¿Esto qué es de los salmos imprecatorios? Pues son aquellos salmos que pretenden juzgar, que pretenden castigar, que pretenden enseñar cómo tienen que hacer las cosas los enemigos de Dios. Hay muchos salmos, también alguno escrito por David. Y luego, por último, el último grupo son los salmos acrósticos. Esta palabra acróstica, ¿de dónde ha salido? Pues estos salmos son los que estos más para los músicos, ¿vale? Han cogido el alfabeto hebreo. Bueno, yo hablo del alfabeto de la lengua española, A, B, C, D, E, F, G. Pues en el hebreo se ha cogido el abecedario de ellos y cada salmo empieza en orden, cada frase de ese salmo en orden, las letras principales del alfabeto hebreo. Es decir, los salmos que inician cada estrofa de la canción con una letra del alfabeto hebreo. Y estos son los 7 grupos de salmos que nosotros nos podemos encontrar en esos 150 salmos. Y es mucha información, pero es una información interesante porque a veces abrimos la Biblia, leemos lo primero donde cae el dedo y nos damos cuenta de que cogemos eso, lo manipulamos, nos lo metemos al bolsillo y queremos hacer que esa palabra, Dios nos está hablando de esto, y es que a lo mejor Dios no nos está hablando nada de eso. A lo mejor hemos entendido que Dios nos está dando una profecía y lo que estamos leyendo era la vida de una persona en una situación totalmente diferente a la nuestra y hacemos una Biblia de bolsillo. En la Biblia encontramos todo lo que nosotros vivamos, pero de una manera ordenada. No podemos hablar un ejemplo del amor, ir cogiendo diferentes versículos. ¿Está mal? No. Pero a veces cogemos versículos que no corresponden. Voy a dar un ejemplo súper claro. Tenemos la costumbre de orar y decir: Señor, tú dices que estás en medio, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, tú estás en medio de ellos. ¿En qué contexto está escrito eso? Os lo voy a dejar abierto para que investiguéis. ¿En qué contexto se escribe eso? ¿Eso se está escribiendo en un contexto de reunión de iglesia? No. No vamos a sacar del contexto la Biblia, las palabras. Vamos a estudiar el libro de Salmos para poder entender que no todos los salmos están escritos con el mismo contexto. No todos los salmos están escritos con la misma situación. No todos los salmos están escritos con la misma intención. Y ahora, ¿qué podemos aprender? Cuando cogemos el libro completo, en las próximas semanas haremos 1 o 2 enseñanzas de salmos, pero en general, los 150 libros de salmos, ahí, ¿qué podemos nosotros aprender? Pues, como hemos dicho, encontramos salmos de todo tipo. Salmos que nos sirven cuando vivimos en gozo. Salmos cuando estamos en medio de una situación puntual de alegría. Encontramos salmos que nos habla de tribulación, de persecución. Nos encontramos salmos que nos habla de personas angustiadas, de situaciones de angustia. Nos encontramos salmos que habla de momentos de soledad, de encontrarse solo con uno mismo y de no encontrar respuesta. Encontramos salmos de abandono,
de sentirnos completamente solos porque estamos completamente solos. Encontramos salmos que nos habla del pecado. Cuando yo encubrí, mis huesos se envejecieron, por ejemplo. Encontramos salmos que nos habla de tener una comunión con Dios, de esos momentos que sabemos que solo Dios va a escucharnos. Encontramos salmos de esos. Encontramos salmos cuando se nos muere alguien. En este caso encontramos salmos de muerte a los hijos. Hay salmos. Lee los salmos. Vamos a entender qué estamos leyendo. Hay salmos que nos habla de la enfermedad. De qué hacer en medio de una enfermedad. Encontramos salmos que habla de oración. Encontramos salmos que habla de adoración a Dios y exaltación. En este libro de los salmos tan extenso, con tantos capítulos, podemos encontrar salida a todas, yo diría que a todas, las situaciones que nos vamos a encontrar, que nos hemos encontrado. No es un libro de consulta. No es un libro de instrucciones. No es un libro de profecías para ahora. No es un libro donde relata la vida de algún personaje. Es un libro de guía de nuestro día a día, donde vamos a poder encontrar las respuestas de nuestro día a día. Hoy, esto es lo que vamos a hablar de los salmos. Esto, que es mucha información, nos va a ayudar a situar en orden cada uno de los salmos, cada una de las enseñanzas. Y nos va a enseñar, sobre todo, a asimilar aquello que los salmos quieren hablar. Y hasta aquí ha llegado el estudio bíblico de hoy. Como hemos dicho, la semana que viene continuamos hablando de los salmos. Vamos a dar 2 enseñanzas. Y sería bueno que para la semana que viene tengáis a mano los apuntes para cuando se vayan dando pasos o dando nombres, ya nos suene. Así que espero y deseo de todo corazón que se haya podido entender. Deseo de todo corazón que el Señor os hable y nos vemos el domingo en nuestra reunión. Que el Señor os bendiga.